Hola a todos. Hoy voy a mostrarles un ejercicio de estructuras para que configuren sus edificios en función de las distintas tipologías de estructuras que existen para edificación en altura. Tengo acá en la plantilla de arquitectura versión 2 que estamos ocupando un, una familia de estacionamientos ya que tiene dos tipos. Una tipología normal que en función de la normativa tiene 2,50 m por 5 metros y uno con la disposición de accesibilidad universal con 3,60 m de ancho por 5. ¿Y por qué los coloco? Porque para bien o para mal, digamos, siempre una modulación de la estructura de un edificio en altura parte, digamos, desde la modulación de los subterráneos, que habitualmente están modulados en función de los estacionamientos. Ya eso también repercute en la arquitectura finalmente más arriba. Eso puede ser un criterio bueno, un criterio malo, en que estemos modulando en función del auto y no en función de lo que sucede, digamos, arquitectónicamente en cada uno de los espacios. Ya, pero sí podemos tener una modulación general que sumando puestos o plazas de estacionamiento sí nos calce un poco más con lo que estamos buscando como arquitectura. Entonces, los pongo para comenzar a pensar cómo estructurar el edificio. Los voy a dejar acá y voy a copiar un par de los normales. Ya, y voy a alinear. Y aquí tengo tres plazas. Esto me significa una modulación de 7,50 m por 5. Aquí es donde hay que pensar cómo ir colocando ejes estructurales y dependiendo del distanciamiento que tengan esos ejes estructurales, también vamos a ver cómo ir regulando, digamos, estas plazas de estacionamiento. Esta es una modulación bastante habitual de 7,5 por 5. Eso significa que más o menos la modulación de la estructura va a ser como 8 por 6, 8 por 6 o 8 por 5. Ya, entonces veamos cómo puede quedar eso si es que definimos unos ejes. Yo voy a colocarlo acá. Y voy a ajustarlo. Ya, si yo ahora coloco pilares estructurales, voy a atravesar un par de ejes más. Voy a cambiar el nombre de esto. Lo voy a colocar simplemente al lado del estacionamiento, como que fuera esa la grilla. Ya. Ahí sí. Ya, entonces si yo coloco ahora un pilar estructural, pensando en que estoy en el subterráneo, deberían ser pilares más gruesos y a medida que vamos subiendo los podemos adelgazar. Entonces vamos a partir con una sección un poco más ancha que esta, que es de 30 por 45. Entonces yo voy a duplicar
un pilar y voy a partir por un 80 por 80, algo como bastante grueso, como que fuera una edificación bastante alta, ya. Y si vemos un pilar bastante grueso, entonces si yo lo coloco acá a eje, perdón, lo estoy colocando por profundidad, entonces aquí debería ser en altura, por mientras tengo dos niveles, así que solamente hasta el nivel 2. Y si yo colocara esta estructura así, lo que me va a ocurrir es que estos estacionamientos no van a tender a funcionar, este ni este, solamente el del centro. Entonces habría que regularlo, o sea, este podríamos alinearlo acá y desfasar estos estacionamientos. Por lo tanto, este eje lo vamos a correr vamos a alinear esto y este, ahí sí. Ya vamos a bloquear, cosa de que si yo muevo esto se muevan los ejes, o sea, se muevan los pilares, perdón. Este no sé si está bien. Ya, entonces miren, tenemos que por lo menos en el largo debemos considerar una separación de más o menos 8 metros 30 para este caso, para este tipo de pilar, para tener 3 plazas de estacionamiento. Si es que fuera, por ejemplo, una plaza de acceso universal y una plaza normal, que podríamos disminuir un poco esta distancia, aunque 8 metros 30 está bastante bien. Entonces yo podría tener también ahí sí, aquí tengo casi los 7. Ya, o sea, podríamos jugar con 7 metros también a eje y tener dos plazas, una más ancha y otra normal. Los 5 no molestan como distanciamiento de eje. Pareciera ser una medida que funciona como punto de partida para la estructura. Obviamente esto hacia arriba va a cambiar. Yo voy a irme a una elevación para que configuremos un poco los niveles. Ya ese es mi otro estacionamiento. Ya, entonces si este fuera un nivel, el nivel, digamos, de subterráneo, lo voy a cambiar acá como menos, voy a partir como menos 0,2, como tuviéramos 2 subterráneos, menos 0,2. Le voy a cambiar el nombre, este va a ser el menos 0,1 y hay que ajustar esto con una cota más real. Entonces esto va a ser el menos, pongámosle menos 5, ya, y este va a ser menos 2,5. Ya, ahí vamos a crear unos cuantos niveles más. Entonces este va a ser el 0,
y este va a ser el nivel 1. Ya, y voy a ajustar esto. Voy a prender el símbolo a este lado y lo voy a apagar acá para que tenga todos los símbolos a un lado. Este no sé por qué me está marcando solamente en 2 dimensiones. Bueno, entonces voy a copiar este nivel y lo voy a copiar con crear similar y voy a crear varios para tener una edificación en altura, aunque no sea tan alta. Voy a regular los ejes para que crucen por todos los niveles. Y ahora voy a acotar los niveles del 1 hacia arriba para igualar su altura. Ya, si se fijan, estas cotas están mostrando la equivalencia, o sea que están todos iguales. Yo la voy a seleccionar y en las propiedades voy a cambiar esta propiedad que dice visualización de la igualdad, que dice texto de igualdad. Lo voy a cambiar porque nos muestre el valor que tiene, en este caso 2,45 metros. Y si yo selecciono los niveles, el que se me muestra en azul, la cota en azul, estas están en rojo, esta está en azul, esta es la editable. Entonces a este le voy a decir que son, no sé, 3,50 metros como distancia, y así todos tienen 3,50 metros, o si quiero decirle que sean 3 metros solamente, y los voy controlando todos al mismo tiempo. Entonces ahora voy a copiar estos pilares, voy a seleccionarlo así. Me está seleccionando varias categorías porque están los estacionamientos. Entonces voy a quitarle esos estacionamientos para solamente seleccionar pilares. Y como tengo diferencia de niveles, aquí están a 2,50 metros y aquí están a 3 metros. Ya al copiarlos me va a generar un problema. Entonces solamente voy a copiar del nivel de esto que tengo acá, del nivel 2 al menos 1, del menos 1 al 0. Entonces voy a ir acá a copiar al portapapeles, que puede ser control C también, pero en vez de pegar directamente voy a escoger alineado, aquí con la flechita de pegar, alineado los niveles seleccionados, y voy a escoger en este caso el nivel 1, ya, porque me lo va a copiar del nivel hacia abajo. Ya, eso es súper importante. Entonces ahí están colocados ya, y esto va del nivel -1 al 1. Ya, si yo hago esto, lo mismo que hice recién, delineado con niveles seleccionados, y le digo en este caso que me lo pegue en el 2, lo que va a pasar es que van a quedar más cortos porque tienen la medida de lo que estoy copiando. Ya, entonces habría que corregirlos porque seguramente tiene un desfase de 0,50 que está acá, que son esos 50 centímetros que me faltan. Eso si lo eliminamos, tenemos bien la altura para estos niveles que teníamos arriba. Y si ahora yo copio estos, vuelvo a copiar y los pego alineado con los niveles seleccionados, me faltaría el 3, el 4, el 3 con la tecla Shift, el 4 y el 5.
y ahí tengo los pilares en todos los niveles. Si lo voy a ver al 3D, tengo mi pilarización, ya es un pilar bastante grueso, entonces tengo que ir, a medida que voy subiendo lo puedo adelgazar. Entonces voy a arreglar eso mirándolos, lo voy a seguir mirando en corte o en elevación. Y voy a crear una tipología nueva. Entonces voy a duplicar este que es de 80 por 80, voy a hacer uno de 60 por 60. Ya, y fíjense que me cambió ese, el que tenía seleccionado, pero lo voy a hacer acá en los primeros dos pisos. Voy a colocar el de 60 por 60 y acá arriba voy a crear uno nuevo que va a ser de 40 por 40 y esto va a ser de 0.4 por 0.4. Entonces voy a seleccionar todo esto que está acá y voy a colocar el de 40 por 40. Entonces esa sería mi estructura de pilares. A medida que va subiendo el edificio se van aligerando, cosa que mientras más arriba sea más ligero el edificio, así se va a mover mejor frente a digamos el comportamiento sísmico. ¿Ya? Y ahora voy a pensar una hipotética, me voy a ir en -2 nuevamente, una hipotética tengo que estirar aquí los ejes hacia abajo, no se me están viendo en el -1 ni el -2 porque están acá arriba. Tengo que intersectar ahí, sí, en el otro sentido también. Ahora sí. Entonces si me voy al -2, ahora sí tengo los ejes. Entonces voy a copiar o crear uno similar, en realidad acá un eje C y un eje D. Y aquí podríamos utilizar el mismo criterio. Voy a estirar un poco más esto. Te lo vamos a mover. Y vamos a acotar. Ya, y este de acá a este de acá, para tener esto a 5 metros, y por lo tanto podemos hacer un espejo de todo lo que tenemos acá y copiarlo acá. Ya, entonces podríamos hacer un espejo. Voy a dibujar una línea mejor antes para marcar bien ese punto medio. Ahora sí. Uy, lo marqué mal. Ahí sí. Ahí tenemos el espejo y habría que regular este ancho. Ya este ancho entre pilares, que sería la circulación de los vehículos. Ya, y aquí hay que mantener por lo menos unas 2 pistas. Por lo tanto debería ser de más o menos 6 metros. Entonces si regulamos esto,
Nos falta 1,20 m, entonces vamos a dejar esto de 6,8. Ya, y este de 5. Y como no teníamos restricciones o buenas restricciones, hay que acomodarlo. Y esto lo vamos a alinear. Ya, y ahí tendríamos este módulo que está en función de absolutamente de los vehículos. Voy a borrar esa línea. Ya en 3D tendría eso, porque me falta copiar todos esos pilares que hice para arriba. Ya, y eso lo podríamos hacer en una elevación. Podríamos tomar todo esto, copiar y pegar acá. Vamos a extender estos niveles para acá. Y en otro sentido habría que estirar un poco los ejes hacia arriba. Siempre hay que preocuparse de que los ejes intersecten los niveles y a su vez al revés, para que aparezcan en todas las plantas. Entonces, teniendo eso, lo que me voy a preocupar ahora es de hacer un envigado, ya que vamos a utilizar más o menos la misma técnica de copiar y pegar por niveles, pero también vamos a ir ajustando en función del ancho de los pilares. O sea, tendríamos vigas que pueden ser más gruesas abajo y se van adelgazando también hacia arriba, ¿ya? Ese sería un criterio para armar unos marcos rígidos, una estructura de marcos rígidos, que libera, digamos, un poco las plantas. Podríamos tener, obviamente, núcleos de circulación, un núcleo de muros de hormigón que también sirvan como estructura principal, digamos, del edificio. Va a depender el criterio que tomen como estructura. Recuerden que en este caso, para el subterráneo, pensando que esto está bajo tierra, habría que colocar acá también un muro de hormigón. Voy a usar el genérico de 20. Lo voy a hacer con la cara exterior por altura hasta el nivel -1, ya, y suponiendo que el edificio se terminara aquí, ya este sería como una planta de subterráneo, por decirlo así. Y fundaciones deberían llevar cada elemento, o sea, voy a dibujarlo en el 3D. Esos serían muros de contención. Por lo tanto, ocuparían una fundación de muro. En este caso, la plantilla tiene dos tipos. Acabo de pinchar en la pestaña estructura, en el grupo cimentación, la herramienta de fundaciones por muro. Y hay dos tipos que están precargados en esta plantilla. Uno es que es de la zapata habitual, digamos, que se ocupa, que es de carga, que está centrada al eje. Y está también esa que dice de contención, que lo que va a generar es una zapata
descalzada, ya, o sea, está hacia afuera, es como de muro de contención. Y en el caso de esos pilares, al seleccionar el pilar, pueden colocarlas en la parte inferior del pilar. Obviamente yo estoy colocando acá un tipo de zapata con la tecla control. Podemos sumar, yo recién me equivoqué, ahí sí. Obviamente hay que controlar el tamaño de esto para que se ajuste a la fundación que están proponiendo. Eso es algo que va a depender del diseño, de la estructura, pero esta es la tipología que está precargada. Obviamente hay que editarla para que se vaya ajustando bien a la planta de fundaciones y a lo que se especifica en el proyecto, ¿ya? Pero esas son las dos tipologías. Si esto lo cambio a la zapata de carga, lo que me va a colocar es la fundación centrada con el muro, ¿ya? Entonces eso tienen que ir viéndolo acorde a lo que vayan proponiendo ustedes. Lo mismo cuando existan vigas de fundación, pensando que esta pilarización en los niveles de fundación a lo mejor también está unificada mediante ejes. Entonces van a tener que colocar vigas al nivel que les corresponde. O sea, si yo uno este pilar con este pilar, ya, y lo voy a ver, eso es lo que tengo. En este caso me lo coloco en nivel superior, lo voy a cambiar de plano de trabajo al nivel -2, y ahí sí, no se preocupen del color porque eso es porque tiene un material que no está asignado. Y si yo le coloco acá hormigón, voy a colocar cualquiera. Ya, entonces esa sería una viga de fundación, y habría que repetirla con todos los ejes que se intersectan, que no sean de borde. Entonces, si me voy al -2, voy a ampliar un poquito el rango de vista para verla, porque está del nivel 2, está un poquito más abajo. Entonces en la pestaña de propiedades, digamos, en el grupo de extensión está el rango de vista, que sería esta ventanita, y lo que quiero es aumentar la parte inferior. Ya podría aumentarla un poquito, menos 0.2, y por lo tanto también tengo que aumentar la profundidad de la vista, y lo que ahí me va a mostrar es eso, ya la planta como más de fundaciones. Y aquí puedo copiar esta viga de aquí con el pilar, la puedo copiar acá. Ya después obviamente puedo, si yo quiero tener la planta de fundaciones, voy apagando esos estacionamientos, ¿ya? Entonces esto, si oculto la categoría, ya me sirvió para pensar el proyecto, pero voy ahora armando lo que es la planta de fundaciones, ¿ya? Recuerden que esa fundación de zapata habría que ajustarla a los anchos que por ejemplo tenga esta, para que se comuniquen una sola geometría, y la excavación debería ser una sola, ¿ya? O lo otro que pueden hacer es unir esto,
y ahí se va generando una zapata más continua. Ya, entonces esto lo podrían ir unificando si lo van haciendo de una manera ordenadita. Acá también debería haber una viga de fundación, entonces voy a generar, ya otra vez me equivoqué en el nivel, solo voy a cambiar de plano de trabajo. Está configurado en el -1 y yo lo quería al -2. Ya, entonces ahí me va quedando eso como planta de fundaciones. Pueden utilizar la herramienta linear también para ir más rápido. Ya esto se supone que iría como con un perímetro más allá, no sé, yo lo cerré así solamente. Lo voy a dejar ahí como estructura. Y tengo esto. Ya me faltaría armar lo que son las vigas, como había mencionado anteriormente. Entonces me voy a ir al -1 y voy a pinchar acá. Voy a colocar todas estas vigas de 30 por 60, no me va a preocupar mucho. Voy a utilizar la herramienta en rejillas, ya que está acá en rejillas, para utilizar los ejes. Voy a seleccionar esos ejes, voy a ajustar este que está acá. Y lo voy a llevar hasta acá, ahí sí. Ahora sí voy a colocar las vigas en rejillas. Voy a seleccionar todo porque lo único que me está seleccionando son ejes. Y le voy a dar OK. Ya, y vamos a ver qué es lo que me hizo. Me colocó las vigas en ese punto. Ahí habría que ver si ese muro y esas vigas se van ajustando en la terminación. Ya, o sea, este muro yo lo coloqué en el borde, digamos, de los pilares hacia atrás, y hay que ver si esa viga respeta eso o se mantiene a eje. En este caso está a eje, o cambias la dimensión porque estas vigas a lo mejor son más anchas, como estamos en la parte de abajo, entonces se termina uniendo con el muro, con la estructura de muro. Ya, entonces ahora yo acá en el mismo 3D me voy a parar en una vista de elevación, voy a seleccionar las vigas, estoy seleccionando solo vigas, las voy a copiar y voy a hacer lo mismo que hice antes de pegar a niveles seleccionados, y como estaba en el -1 me corresponde el 1 porque también se va a pegar desde el nivel hacia abajo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces me corresponden todos esos. Con la tecla Shift los seleccioné todos juntos y ahí me los pego. Entonces ahora tengo el problema que tengo que ajustar espesores. Ya eso va a depender un poco del proyecto de cálculo o de cómo la arquitectura también especifica la continuidad de estos elementos, para que no queden ese tipo de cosas que por moldajes y por tiempos de hora a lo mejor son más fáciles de hacer de una manera continua, o por cómo se va configurando la arquitectura. Recuerden que estoy haciendo solamente un segmento de un edificio, entonces hay que pensar cómo continúa también y cómo se va vinculando con otro tipo de estructura. Lo que sí habría que revisar, como yo hice estos pilares de 40 por 40, a lo mejor estas vigas podrían ser de 40 por 60 y estas que son de 60 por 60 a lo mejor también podría mantener esa misma viga. No creo que sea tan necesario. Este es un edificio bastante bajito. De hecho, estos elementos son como sobremencionados para este tipo de estructura, pero pensemos que solamente estoy haciendo un segmento de lo que es más grande. Entonces podrían ser de ancho de 60 y mantener eso, ya, o
dejar espacio a que queden desfasadas de los perímetros de los pilares, que se unan con la losa y que la losa quede proyectada, por ejemplo. Entonces voy a cambiar solamente las de arriba, los dos ejes de arriba. Voy a seleccionar así, voy a quitar los pilares, voy a dejar solamente las vigas, que son los armazones estructurales. Ahí estoy solamente seleccionando eso. Y voy a cambiar el tipo, lo voy a duplicar y voy a hacer una de 40 por 60 y voy a aplicar. Entonces ahí tendría algo que es como más continuo, entre comillas. Aunque queda un poco extraño, están más grandes que las de más abajo, pero es solamente para el ejercicio. Después me correspondería hacer losas, y esto ustedes tienen que visualizarlo constructivamente. Siempre se modela cómo se construye, entonces en este caso, que sería una losa a nivel de el -2, o sea, donde van a estacionar los autos, digamos, va a ser en contacto con la tierra, digamos, con el piso, nuestro nivel de base. Entonces va a ser una losa que puede ser dentro de la cimentación, como una losa de cimentación, para que quede ligado a la planta de fundaciones. De hecho, todo esto podría haber sido una losa en vez de esta zapata. O pueden hacerlo con la herramienta suelo estructural. Ya si están solamente un suelo, sería básicamente lo mismo. Yo voy a hacer eso. Y aquí es súper importante que dibujen el perímetro que le corresponde. No todo el perímetro como un rectángulo, sino que solamente eso. Y aquí deberían ser 3 losas: 1, 2 y 3. Ya, yo voy a colocar algo genérico solamente. Debería ser más gruesa que esto, pero para el ejercicio la voy a colocar acá. No le voy a colocar ningún símbolo y no voy a enlazar los muros. Entonces bueno, me creo la de más arriba, la voy a cambiar de piso. No sé por qué me está creando todo desfasado, pero es porque lo hago muy apurado. Ya, entonces tengo esa losa y tendré que crear la de al lado y la de al lado. Yo voy a crear esta torre primero, este segmento de proyecto. Entonces voy a ir al -1 y esto me está cortando al -20 y quizás vemos hasta el -2. Entonces vamos a aplicar ahí para ver, o quizás del -1 con profundidad hasta el -2. Bueno, aquí nos va a generar la vista de lo proyectado. Quizás es un poquito más, no va a ser menos 0.2. Ahí, como para ver un poquito de lo que está abajo y poder visualizar cómo van a ir esas losas. Nuevamente suelo estructural. Podemos escoger también con la herramienta de escoger o seleccionar líneas. Entonces podemos ir seleccionando las líneas. En este caso estoy haciéndola respetando ese perímetro, porque estoy en el -1. Ya aquí habría que cortar. Ya, eso de aquí hacia allá sería responsabilidad de la otra losa.
Aquí voy a decir que no y aquí también. Ya verifico en el 3D y ahí tengo eso. Aquí podría hacer lo mismo que he hecho en todos lados. Voy a copiar, pegar, alineado los niveles seleccionados y sería del 1 en adelante. Y tengo las losas. Ya aquí me está cambiando porque lo hice hasta el borde y aquí me quedaría como proyectada y aquí me quedaría como saliente. Lo que queda bastante igual interesante, aunque tendría que ajustar ahí ese perímetro. Siempre hay que revisar todo eso. Pero ese saliente incluso podría ser un poco más. Para yo poder colocar, por ejemplo, balcones o una fachada ventilada o un muro un poco más hacia afuera para que me arme una fachada. La fachada no tiene por qué estar pegada a la estructura. Eso es súper importante, que separen la estructura de la arquitectura. Ya les voy a mostrar, a ver, una foto. Ya, por ejemplo, esta foto, que es de una estructura, digamos, este es el MUT. Entonces fíjense cómo la estructura principal va en ese eje, pero la losa queda pasada, entonces deja los balcones y las barandas en otro plano. Lo mismo esto, que es un volado, fíjense cómo aparece ahí las vigas acostadas para sostener ese volado. Y fíjense cómo también siempre la losa se proyecta un poquito más para generar esa fachadas que después tienen distintos plomos. O sea, van generando distintas caras y no tiene por qué ser la misma estructura que vendría a ser ese eje, que pasa siempre por ahí, pero no se alcanza a ver. En algunos puntos retrocede un poco incluso. ¿Ya? Pero no se mezcla la arquitectura con la estructura. O sea, ahí aparece otro eje, fíjense cómo se proyectan esas losas para generar después unas fachadas que van a estar desfasadas. Entonces, ese desfase puede servir después con la arquitectura, o va a depender un poco del diseño, digamos, de lo que son departamentos o oficinas hacia arriba, ¿ya? Pero siempre preocúpense de modelar, en este caso, las losas por por nivel y por espacio que le corresponde. O sea, este es un espacio para losa, esa es otra losa y esa es otra losa. Si bien puedo hormigonar las tres a la vez, a cada una le corresponde un distinto análisis por parte de la estructura. Entonces, en este caso debería ser esta, si es que no me equivoco. Entonces ahí van ajustando para que les quede bien la losa. Ya a mí me aparece de ese color porque de nuevo no tiene asignado material. Y van modelando esa tipología de estructura. Para el caso de los núcleos, o de, por ejemplo, cuando piensen espacios que tienen conexión vertical completa, como puede ser chaff, o elementos que tengan una conexión completa, como bueno, la basura, todo lo que tiene que ver con baños y todo eso, pueden utilizar estas herramientas que se llaman huecos. Por ejemplo, este que se llama agujero les puede servir para ir pensando me está pidiendo aquí cambiar el plano de trabajo. Voy a asociarlo al nivel 1 y ahora sí puedo dibujar. Entonces, si yo dibujo
el tamaño de algún shaft, esto me va a generar una herramienta que vacía, ya, y que lo que hace con estas flechitas es cruzar el proyecto, ya, y cortarlo. Ya, entonces así ustedes pueden visualizar inmediatamente un shaft, después colocan los muros alrededor de esto, y podría ser un shaft perfectamente, digamos, visualizable. Ya, recuerden que todos los shafts también tienen que ir esquivando la estructura, entonces si esto es un shaft que va a cruzar el proyecto, no puede pasar directamente por las vigas, entonces tienen que colocarla a un costado de las vigas para que pase pegadito a eso y no esté, digamos, molestando a la estructura. No se puede cruzar la estructura con estos elementos. A su vez, lo mismo pasa cuando se mueven horizontalmente, o sea, los elementos que, como tubería y todo eso, no todo puede atravesar las vigas. Hay un porcentaje, digamos, de perforación que les podemos hacer. Entonces, las cosas que no queremos que lo hagan, pueden esquivarlo, pero por lo tanto van a tener que considerar una altura de cielo adecuada para ocultar también esas tuberías. Ya, yo aquí voy a pegar el shaft, voy a editar su boceto y voy a poner la estructura alámbrica para mirar esto y moverlo hasta aquí. Y ahí estaría, no se estaría topando con ningún elemento estructural. Entonces ahí sí tendría una buena posición. ¿Ya? Lo mismo si tienen ascensores, basura, cañerías, todo debería ser de esa manera, esquivando la estructura. ¿Ya? Y eso deberían después considerarlo aquí cuando estamos cruzando arquitectura y estructura. Otro tipo de estructura muy usado es la estructura por muro. Ya, al igual como lo hicimos anteriormente, esa estructura parte de una modulación inferior que si considera subterráneo va a siempre partir modulando la distancia entre las plazas de estacionamiento, y desde ahí siempre va a utilizar el perímetro de la estructura, o sea, de la forma, para estructurar el edificio propiamente tal. O sea, siempre el eje va a ser un muro, no va a haber tanto pilar. Siempre el eje va a ser un muro y la distancia entre esos muros siempre va a venir desde lo más abajo y va a ir subiendo. Puede variar, digamos, la dimensión de ese muro también, el espesor, pero habitualmente es más continuo. Y el espacio que va generando entre cada uno de esos viene a ser los departamentos o las distintas habitaciones del programa. Esto es mucho más habitual de ver porque resulta más económico para la tipología de vivienda. ¿Ya? Y lo que estábamos viendo recién, que era una estructura de pórtico, es más habitual de ver en edificios comerciales. Ya, entonces ahora yo voy a mostrar un poco de eso, voy a hacer un modelo inmediatamente al lado de esto. Entonces voy a utilizar más o menos la misma modulación, y en este caso importaría el perímetro. Entonces voy a ir a estructura, y muros, y va a ser lo mismo, pero siempre me voy a preocupar. En este caso voy a dibujarlo a eje.
y siempre va a ser el muro lo importante. Ya, seguramente en este otro sentido van a aparecer a lo mejor vigas, y a lo mejor se va a necesitar una pilarización en estos puntos, ¿ya? Donde se necesita que el vacío sea continuo, van a aparecer las vigas. Entonces aquí podríamos colocar un pilar, que en este caso de altura al nivel -1, ya, y podría ser algo así, podría ser un poco más pequeño y lo vamos a descentrar. Ya, entonces nos está quedando inserto, digamos, dentro del muro, y aquí la estructura sería una viga. Y en este caso el nivel de colocación va a ser el -1, sí. Y ahí no las va a mostrar, pero vamos a ir al 3D. Y eso es lo que estoy haciendo. Ya. Voy a pararme acá y voy a hacer un espejo. Y eso es lo que tendría. Entonces, en el fondo, esto privilegia estructurar el perímetro, y en los centros aparecen las vigas. Entonces, si yo copiara esto, alinear los niveles, voy a hacerlo desordenadamente nomás, y después voy a ajustar. Me van a quedar algunos cortos, entonces voy a ir a una elevación, y todos los que están de aquí hacia arriba deberían estar más cortos. Entonces los voy a ver del otro lado aquí, y estos seguramente tienen un desfase. Voy a partir por a ver, voy a partir por muros y le voy a quitar ese desfase. Ya la restricción está bien, entonces ahora voy a ir con los pilares y también le voy a quitar ese desfase, y ahora sí está ok. Y esa sería como la tipología de estructura a partir de muros. Ya, siempre privilegiando el perímetro, acá donde aparecerían las ventanas, en los bordes. Aquí. Ya, lo mismo que lo anterior, las losas serían los elementos que se van a modelar por cada uno de esos espacios y por cada nivel, no como un gran rectángulo. ¿Por qué? Para después vigilar cada uno de esos elementos de manera independiente. O sea, cuando estemos cubicando y cuando estemos hormigonando, siempre vamos a pensar en la losa como un elemento independiente de cada uno. O sea, por cada nivel en este caso serían 3 losas. Y la otra manera de estructurar, digamos, elementos en altura sería por núcleos. Que eso sería pensar cuáles son los programáticamente los elementos que van a definir un núcleo, como pueden ser las circulaciones verticales o los
las zonificaciones húmedas o distintos grupos de programa que podamos situar en función de la arquitectura y agrupar y generar todo eso alrededor de un grupo, o sea, como alrededor de un muro que sea estructural y que ese elemento se repita por todo el proyecto. En este caso voy a hacer lo mismo. Me falta este. Entonces ese sería el núcleo. Y hacia arriba yo podría tener losas que sean soportadas por ese núcleo. Me quedaron dos en el mismo sitio. Me parece que es esa. No. Ahí era. Entonces, esto sería otra manera de hacerlo, en donde el núcleo es el elemento que soporta todo el edificio y el resto del proyecto está firmado ya sea por losas y vigas que se proyectan desde ese núcleo. Obviamente esta losa está un poquito delgada, debería ser un poco mayor, pero esa es como la otra manera de estructurarlo. Ejemplos de ese podemos ver lo siguiente. Ya, el ejemplo que les quería dar es este edificio que se llama Costanera 1 de los arquitectos Echenique, Cruz y Boissier, ya que su planta es este núcleo rígido y dos núcleos que son más bien de servicio pero que no llegan al piso. Este es el de circulaciones, el que llega a piso y que en el fondo su gracia es que el edificio vuela en todo ese núcleo, es un edificio que está solamente apoyado en esos núcleos y deja pasar, digamos, el lugar en su primera planta. ¿Ya? Ahí es donde se apoyan esos tres núcleos y deja volar. Entonces este edificio está estructurado netamente en ese núcleo rígido y deja volar el resto. Ya esa es como su planta. Todo eso sería muro cortina y ese sería el núcleo y los núcleos secundarios. Esa sería la otra manera de estructurar, que muy básicamente yo lo reduzco a eso, pero tienen la posibilidad de hacerlo por pórtico, algo que es como un poco más mixto, por muros y por núcleo rígido. ¿Ya? La idea es que crucen esto con sus proyectos de taller y puedan desarrollar, digamos, la tipología estructural y podamos conversar con sus proyectos de cada uno de esos elementos, cómo es que van a estructurar su proyecto en función de la tipología que están desarrollando. Eso, nos vemos en clases.